Hola y bienvenidos a su canal de Fe y Bienestar. Y juntos continuamos con Jesús está vivo del Padre Emiliano Tardif. La oración. Creo que lo más que ayuda a orar por la sanación interior de otros es que uno haya recibido ya esa misma sanación interior. Todo aquel que trabaje en el ministerio de sanación debe haber tenido la experiencia de su sanación interior otorgada por el Señor. Lo primero que debemos pedir en el ministerio de la sanación es la compasión por los enfermos. La compasión es una característica esencial del corazón misericordioso de Cristo Jesús. Él tenía compasión de la gente y por eso la sanaba o le daba alimento. Sin compasión, sufrir con nuestra oración es solo exterior, no brota del corazón. Para la oración de curación interior no existe un modelo que siempre se debe seguir, más bien se debe seguir a Jesús, que ensayó y curó al impulso del Espíritu. No conozco método, Jesús no lo tenía, sin afán de presentar, sino una experiencia de cómo Dios nos ha enseñado a orar por los enfermos. Queremos presentar varias pistas que puedan servir a otros, teniendo claro que Dios les puede enseñar otras cosas más. En el nombre de Jesús, Jesucristo es el único mediador entre Dios y los hombres, y por eso no hay otro nombre dado a los hombres para ser salvados. Primera de Timoteo 2:5, Hechos 4:12. Solo Jesús sana, libera y salva. Cualquier cosa que pedimos en el nombre, el Padre nos escucha. Juan 16:23. La oración en el nombre de Jesús no se limita solo a pronunciar el nombre de Jesús, sino ante todo tener la confianza en que orando Él en nosotros y nosotros en Él, el Padre siempre nos escucha. Algunos durante la oración de sanación y especialmente en la de liberación, repiten o cantan el santo nombre de Jesús muchas veces. En verdad que hay salud y poder en ese nombre, ya que significa Dios salva, y ya sabemos que la palabra de Dios realiza lo que contiene. En el nombre de Jesús se sanan los enfermos. Mateo 7:22 y Hechos 4:30. Por la sangre del Cordero también sanan los enfermos. Se implora el valor de la sangre preciosa de Jesús, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo y todas las consecuencias para que nos libere del poder de las tinieblas. San Pablo afirma que por la sangre de Cristo hemos sido redimidos. Efesios 1:7. Invocamos la sangre de Cristo Jesús porque a veces detrás de una herida emocional, una opresión, obsesión y hasta enfermedades físicas se anida un elemento de pecado. Entonces oramos. Por la sangre preciosa de Cristo Jesús te declaro libre de toda atadura y mal que te esté impidiendo vivir en plenitud la vida de Cristo Jesús. La siguiente carta, llegada de Guatemala, da testimonio. En la asamblea de oración por los enfermos, me tocó sentarme a su espalda en un nivel más bajo, por lo que no podías verlo. Únicamente escuchaba conforme usted hablaba. Yo me iba metiendo en ese mundo maravilloso de Dios sin darme cuenta. De repente, comencé a percatarme de que algo especial estaba pasando. Sentí que flotaba en el aire y comencé a sudar y sentí necesidad de glorificar a Dios en voz alta. Mis lágrimas salían copiosamente, luego vino la oración por los enfermos. Usted nos hizo meditar en la cruz de nuestro Señor. Lo imaginaba con toda claridad. En ese mismo momento me sentí sumergida en esa sangre preciosa. Entonces mi llanto era de tristeza por mis pecados. Él me dijo entonces, te amo. En todos aquellos momentos
Y todos aquellos momentos de falta de comprensión y consuelo, ahí estaba yo, amándote. Hoy que lo escribo, vuelvo a llorar. En ese momento sentí que algo hacía presión en mi estómago. El Señor curaba entonces mi vejiga y mi uretra, que me había quedado cerrada y en mala posición por los partos. Pasé toda la noche alabando al Señor sin poder dormir. De eso hace exactamente 1 año y no he vuelto a tener molestia alguna. Pero lo más importante es que a partir de haberme sentido inundada por la sangre de Cristo, han sucedido cosas maravillosas en mi vida espiritual. Virginia Díaz de Enríquez. También por las llagas de Jesús somos sanados. Por las heridas de Jesús fuimos curados de nuestras heridas. Por sus llagas hemos sido sanados. Él soportó el castigo que nos trae la paz, y por sus azotes hemos sido sanados. El siervo de Dios cargó con todas nuestras dolencias y enfermedades para que, libres de temor, pudiéramos servir en santidad y justicia todos los días de nuestra vida. Por esta razón, acostumbrarnos a orar, y por esta razón acostumbramos orar así. Por las 5 llagas de Cristo Jesús, te declaro libre, con la libertad de Hijo de Dios, redimido por Cristo Jesús. Señor Jesús, por el poder de tus llagas, sana las heridas de los recuerdos, y mencionas todos los recuerdos. Tú puedes hacer esta oración. Te la voy a repetir de nuevo. Por las 5 llagas de Cristo Jesús, lo puedes hacer personalmente también. Puedes decir: por las 5 llagas de Jesús me declaro libre, con la libertad de hijo de Dios o hija de Dios, redimida por Cristo. Señor Jesús, por el poder de tus llagas, sana las heridas de los recuerdos, y puedes entregarle todos tus recuerdos a Jesús. Sana la raíz de este problema que está causando tristeza, odio, miedo, angustia, desesperación, aburrimiento, pereza. Sana todas esas heridas. La voy a repetir esta oración despacio para que si la quieres escribir. Por las 5 llagas de Cristo Jesús, te declaro libre, con libertad de Hijo de Dios, redimido por Cristo Jesús. Señor Jesús, por el poder de tus llagas, sana las heridas de los recuerdos, sana la raíz de este problema que está causando tristeza, odio, miedo, y di todo lo mal que te está causando. Y haz tu oración personal diciéndola así. Te la voy a repetir despacio. Por las 5 llagas de Cristo Jesús, me declaro libre, con la libertad de hija de Dios, redimida por Cristo. Señor Jesús, por el poder de tus llagas, sana las heridas de los recuerdos, sana la raíz de este problema que está causando tristeza, odio, miedo, pánico, temor, aburrimiento, parálisis que impide que progrese. Todo lo que te está paralizando y que no te deja progresar, porque Dios vino a darte vida y vino a darte vida en abundancia. Todo lo que te trae señal de muerte, por las llagas de Jesús, por las llagas de Jesús. Recuerda que en las llagas de Jesús eres libre y sano. Orar en lenguas.
De esto ya hablaremos más extensamente, pero también la oración en lenguas es bien poderosa, pero como dice aquí en el libro, de esto ya hablaremos más extensamente en un capítulo posterior. Sin embargo, solo queremos decir que cuando oramos en lenguas, nuestra mente está completamente rendida al Señor para que Él nos use como canales de salud. La oración en lenguas constituye un instrumento maravilloso que tiene la capacidad de penetrar hasta donde el hombre y la ciencia no son capaces. En un retiro sacerdotal en Lyon, Francia, había sacerdotes abiertos al don de lenguas, pero había otros que se oponían e incluso se burlaban de él. Yo conozco un sacerdote que se burla del don de lenguas y le pido a Dios que lo sane de eso y que le dé el don de lenguas para que pueda alabar a Dios en lenguas. Bueno, regresando a la lectura, el peor de estos era un sacerdote misionero que trabajaba dando clases de árabe en una universidad de África. En el segundo día, este sacerdote se puso de pie delante de todos y escribió unos signos muy raros en el pizarrón. Luego, muy conmovido, nos explicó: durante la oración en lenguas de ayer, ustedes estaban diciendo esto en árabe, lo cual significa Dios hace misericordia. En toda oración en lenguas, Dios hace misericordia con nosotros, ya que no sabemos pedir como conviene. Pero el Espíritu viene en ayuda de nuestra debilidad e intercede por nosotros con gemidos inefables. Romanos 8:26. También la oración por la intercesión de María. Escuchen esto. También de ella hablaremos después, pero la incluimos aquí para tener una visión de conjunto de estos elementos fundamentales de la oración de curación. Ella es la persona que tiene el carisma de curación de manera más excelsa, porque ella tiene a Jesús, nuestra salud. Ella es la salud de los enfermos. Y estaba al pie de la cruz, donde el Cordero de Dios fue herido por nuestra rebeldía. La intercesión de la oración de María se constata por todo el mundo en los santuarios marianos. Y en el siguiente video, bueno, voy a seguirle. Enfermedad del espíritu y reconciliación. Nuestra alma también se puede enfermar. Esto es más grave que padecer algún tipo de cáncer o algún trauma psicológico. Un sábado Jesús llegó a la piscina de Bethesda, que significa casa de misericordia. Vio a un hombre que yacía sobre su lecho y le ordenó: levántate, toma tu camilla y anda. Aquel hombre, que llevaba 38 años paralítico, encontró gracia delante de los ojos de Dios. Se levantó y comenzó a andar. Luego el maestro se lo encontró y le advirtió: mira que estás curado, vete y no peques más, para que no te suceda algo peor. Juan 5, 1-14. Jesús de ninguna manera afirmó que si pecaba se quedaría más de 38 años paralíticos, sino que el pecar sería peor que 38 años de parálisis. Es más, el pecado no solo es una enfermedad, sino que necesariamente produce muerte. San Pablo afirma que el salario del pecado es la muerte. Romanos 6:23. El pecado produce la muerte en cuanto que nos priva de la vida de Dios, o mejor dicho, de Dios, que es la vida. Me dejaron a mí manantial de aguas vivas, y se construyeron cisternas agrietadas que el agua no puede contener. Jeremías 2:13.
El pecado básicamente consiste en una falta de fe en Dios, generalmente provocada por un exceso de confianza en nosotros mismos. Es creer más en nosotros mismos, nuestros valores, pensamientos, seguridades, etc., que en Dios. El fruto prohibido del paraíso es el hombre que confía más en sus propios medios para lograr la realización de su ser que en el camino propuesto por Dios. El pecado perjudica más al hombre que a Dios mismo. Proverbios 8:36 y Jeremías 26:19. ¿Es acaso a mí a quien hieren sus rebeldías? ¿No es más bien ustedes mismos para su propia confusión? Jeremías 7:19. Dios nos ama tanto que, sabiendo la atadura que produce el pecado en nosotros, nos prohíbe pecar, nos prohíbe ser esclavos. La sanación completa consiste en que somos liberados de la ley del pecado que nos lleva a hacer el mal que no queremos y nos impide hacer el bien que nos proponemos. Es decir, Dios no solo nos perdona el pecado, sino que nos fortalece para no volver a pecar. Aún más, cambia nuestro corazón para querer y hacer lo que Él manda, no porque esté ordenado exteriormente, sino como imperativo que brota como exigencia del propio ser que ha sido transformado por su Espíritu Santo. No hay hombre más hombre que aquel que ha sido liberado de la esclavitud del pecado. Dios es el Dios de los perdones. Nehemías 9:17. Quien siempre perdona y perdona para siempre. Por su parte, Él ya nos perdonó todos nuestros pecados. La sangre preciosa de Cristo en la cruz es la medicina sanadora de nuestros pecados. Que Dios hay como tú que quita la iniquidad y pase por alto la rebeldía de su pueblo. Tú no mantienes tu enojo por siempre, porque eres un Dios que te complaces en el amor. Tú te vuelves a compadecer siempre de nosotros y pisoteas nuestras iniquidades. Tú arrojas hasta el fondo del mar todos nuestros pecados. A nosotros corresponde hacer esa medicina mediante la fe y la reconciliación. Por la fe nos apropiamos los méritos de Cristo Jesús en la cruz. Por la conversión ponemos en juego todo el potencial de los frutos de su redención. Basta confesarnos pecadores frente a su misericordia para ser perdonados. Si reconocemos nuestros pecados, fiel y justo es Él para perdonarnos y purificarnos de toda injusticia. Primera de Juan 1:9. En este campo juega un papel imprescindible la reconciliación, que es el sacramento del encuentro de la alegría, porque es el regreso del Hijo amado a la casa de su Padre misericordioso, que le pone zapatos nuevos, dignidad, vestido fino, vida nueva y anillo de heredero, organizando además una fiesta porque el Hijo que estaba muerto ha vuelto a la vida. Lucas 15, del 11 al 24. Jesús envió a los apóstoles a resucitar muertos, Mateo 10:8, y no hay gente más muerta que aquella que ha perdido la vida de Dios por el pecado. Sin embargo, muchos no entienden todavía este bello sacramento y aún le tienen miedo y buscan mil excusas para no confesarse. Había un sacerdote que trabajaba en una pequeña aldea en el Polo Norte para ir al pueblo más cercano donde radicaba otro sacerdote para confesarse. No había carretera y debía tomar una vieja avioneta. Por esta razón, él explicaba: yo ya no me confieso porque irme a confesar por un pecado venial me sale demasiado caro. El viaje en avioneta, y así tengo pecado mortal, me da miedo subir a ese viejo aparato. En una ocasión regresaba a mi pueblo en mi auto. Sin darme cuenta, rebasé el límite de velocidad hasta que me alcanzó un policía en su motocicleta. Me detuve y se me acercó el oficial con su pistola, enojado porque tenía muchos minutos siguiéndome y yo no me detenía. Cuando le entregué mis papeles y los leyó, me preguntó:
¿Es usted el famoso padre Tardif? Sí, contesté. ¿Desea usted confesarse? Se asustó tanto que me entregó inmediatamente mis documentos y me dijo que tenía demasiada prisa. Con todo y pistola tenía miedo a confesarse. No hubo multa ni confesión por el miedo que él tenía. Le tememos a la confesión porque no entendemos qué es el sacramento del amor de Dios. Siempre que le pedimos perdón al Señor, sea lo que sea, Él nos perdona. Jamás se escandaliza de nuestros pecados. Solo espera que los reconozcamos y que le pidamos perdón, sin excusarnos ni minimizar la falta. Solamente existe un pecado que Dios no puede perdonar, aquel del que no le pedimos perdón, el pecado que no reconocemos como tal, el que autojustificamos. El sacerdote es el ministro del perdón de Dios. No es juez, no es verdugo, sino el canal a través del cual pasa la misericordia divina. No existe labor más profunda y efectiva que acoger al pecador enlodado por el pecado y ponerlo a la puerta del paraíso. El sacerdote es la única persona en toda la parroquia que tiene el poder de perdonar los pecados y de presidir la Eucaristía. Nadie lo puede reemplazar. Cada vez que el sacerdote confiesa, es un profeta de Dios, que en nombre del Señor nos dice: yo te absuelvo de tus pecados. Habla en el nombre de Dios. Además, así como la Eucaristía es el lugar privilegiado para recibir la sanación física, la reconciliación es el mejor momento para orar por la sanación interior. Un sacerdote me objetaba muy convencido: no puedo orar detenidamente por cada persona porque entonces no me alcanza el tiempo para el trabajo. Yo le contesté: pero ¿cuál es el trabajo sino liberar a los oprimidos y ser ministro de la reconciliación? Él pensaba que pintar el salón parroquial era su trabajo y, sacrificando lo suyo propio, lo que nadie más que él podía hacer, realizaba lo de otros muchos. Hay otros que prefieren contar el dinero de la cooperación que contar a la gente las maravillas de Dios y liberarlas de sus esclavitudes. Convalecencia. Para cualquier caso de enfermedad que hemos visto, la etapa de convalecencia es de capital importancia, pues de ella depende la total recuperación. En el ministerio de curación física interior o de liberación sucede lo mismo. Cuando el Señor ha intervenido de manera asombrosa o milagrosa, la persona necesita una etapa de convalecencia para no recaer otra vez. He aquí algunas ideas de lo que entendemos por convalecencia. A. La vida sacramental. La persona que ha recibido una curación de parte del Señor necesita un alimento especial y tonificante que Dios nos ofrece a través de los sacramentos. E incluso hablamos de la vida sacramental, porque es vida y vida divina la que se comunica a través de ellos. No es posible prescindir de los sacramentos si se quiere una recuperación total. La oración. La oración es el contacto directo con la fuente de la salud. El contacto con el Señor es más importante que el suero o el oxígeno para el enfermo. Si rompemos este conducto, nos exponemos a perder algo más valioso que la salud física o interior. La oración es una comunión de amor. Lectura de la palabra. La palabra de Dios purifica y sana. Ni los sanos hierba ni emplasto alguno. Mira, ni lo sano hierba ni emplasto alguno, sino tu palabra que todo lo sana. Sabiduría 16:12.
La escritura leída y orada con fe es la más eficaz medicina porque es palabra de vida eterna. Juan 6:68. La comunidad. Algunas veces se pierde el fruto de una sanación integral porque la persona se aísla y no se integra a la comunidad. Es más poderoso afirmar que Dios quiere que esté sano en su totalidad al cuerpo de su Hijo y no solo algunos de sus miembros. La sanación completa se da en la medida en que vivimos el misterio de ser el cuerpo de Cristo, comunidad de fe y amor con la esperanza de la patria definitiva. El servicio. Todos buscamos la felicidad, por eso queremos la sanación. Sin embargo, la sanación completa la encontramos en las bienaventuranzas de Cristo Jesús. Jesús nos ha dado una regla de oro para ser felices. Hay más alegría en dar que recibir. Hechos 20:35. En la medida en que salgamos de nosotros mismos para darnos a los demás, alcanzaremos la perfecta sanación. Jesús sana. Cuando Jesús liberó a María Magdalena de 7 demonios, siguió una larga etapa de convalecencia hasta la recuperación total. Si nos damos cuenta, María Magdalena tuvo estos 5 puntos antes mencionados. Y vas a decir, ¿cuáles fueron los 5 puntos? Pues mira, la vida sacramental, la oración, la lectura de la palabra, la comunidad, estar en un grupito sirviendo, la comunidad, ir a misa, porque la primera comunidad empiezas allí cuando vas a la misa. Y si vas todos los días a la misa y recibes a Dios, vas a seguir recuperándote. El servicio. En el servicio, allí vas a encontrar mucha sanación y vas a ir encontrando que en los servicios, en los retiros, en las oraciones, te va a seguir sanando Dios de más y más cosas. Bueno, con esto concluyo el capítulo que habla de el poder de la oración. Suscríbete, dale like y comenta acerca de este video. Que Dios te bendiga a ti y a todos los que tú amas. Por favor, ora por mí, por mi familia, que yo estoy orando por ti. Y en el siguiente video te voy a hablar de la liberación. Curado, para que estés curado y liberado de toda la opresión, de las obsesiones, para que estés libre de tantas cosas, que de todo espíritu de sordera, de pereza, de todo lo que no te deja vivir en paz, en alegría y viviendo una vida abundante, porque Dios eso es lo que quiere, que estemos sanos íntegramente. Que Dios te bendiga a ti y a todos los tuyos. Por favor, sigue orando. Recuerda, es un mandato de Dios. Ora sin cesar. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te espero en el próximo video.